Buenos días, chiquillos, chiquillas. Esta es la clase de epistemología para estudiantes de pedagogía en biología y ciencias naturales. Hoy día es día martes 14 de septiembre y son las 11:30. Durante la semana, los días que quedan, voy a empezar a corregir la prueba. Hoy día comenzamos la unidad número 2 del curso, lo cual significa que yo también lo voy a hacer en los próximos días, si no en la tarde. Tienen que trabajar la guía de gestión del autoaprendizaje y los artículos. ¿Alguna opinión, comentario respecto de los artículos anteriores? No, nada que destacar. ¿Se entendían? Se entendían. Eso es lo importante, que se entiendan, y que no sean de una longitud demasiado abrumadora. Dos cosas importantes, o sea, tres aspectos que yo considero los artículos. Primero, que se entiendan. Segundo, que no sean demasiado largos. Y tercero, que ilustren algunos aspectos que hemos analizado en clase o que les sirvan a ustedes para responder alguna de las preguntas que están en la guía. Así es que si cumplen esos tres requisitos, yo me siento tranquilo. Por supuesto que a medida que vamos metiéndonos en la materia, la complejidad de los artículos va subiendo. No tanto la longitud, la extensión. Yo prefiero artículos relativamente breves, de tal manera que ustedes sientan que tienen control sobre lo que están leyendo. No hay peor lata, algo desmotivador, que uno no sienta que tiene control de lo que está leyendo. Bueno, como decía, para los que llegaron atrasados, hoy día comenzamos la unidad número 2 y le voy a subir en el curso de los días, si no a la tarde, como dije, la guía de gestión del autoaprendizaje y los artículos. Bueno, yo me imagino el personaje, conocen al personaje que está representado ahí en la diapo número 1. ¿Alguien lo ubica? Mendel, ¿verdad? Mendel, ¿cierto? Es Mendel. Es Mendel. Mendel era un sacerdote y bueno, se considera uno de los padres de la genética. Lo interesante, fíjense ustedes, que los trabajos de Mendel
permanecieron, no voy a decir ocultos, pero relativamente anónimos, hasta que un investigador en genética los redescubrió. Y eso es explicable porque en tiempos de Mendel la física y la química tenían prioridad, digamos, en términos de la ciencia moderna que recién se estaba estructurando. Menos se había desarrollado la genética, la biología tenía un aspecto, un carácter muy descriptivo, basado fundamentalmente en las plantas, en la botánica y en la zoología. Gregorio Mendel. Bueno, los temas de hoy día es iniciar este tópico, el lenguaje de las ciencias. Como hay ciencias naturales y ciencias sociales, nosotros nos vamos a centrar en el lenguaje de las ciencias naturales. Entonces aquí, para empezar, hay tres preguntas. ¿Qué es el lenguaje de las ciencias o el lenguaje científico? ¿Para qué se usa? ¿Qué características tiene? Así es que me gustaría, chiquillos y chiquillas, que ustedes indiquen qué idea tienen respecto del lenguaje científico. Si es importante, por ejemplo, para los profesores de ciencia. Profesor, ¿podrían ser los tecnicismos que se utilizan al hablar de la ciencia? Sí, como una primera aproximación, pero como estamos hablando de lenguaje científico, tal vez para una mejor comprensión, ¿qué idea tienen ustedes del lenguaje? Que es formal e impersonal. Una manera de comunicar. ¿Perdón? Una manera de comunicar. Ya, muy bien, pero ¿me podrías precisar eso de una manera de... Ahí sí, me refiero a que es como una universalidad que se aplica para poder entendernos. Entonces el lenguaje en ese sentido sería como la manera de poder como entendernos entre nosotros, para que yo explicar lo que de buena manera y que la otra persona lo entienda. Ok, tienen que tener presente ustedes que nosotros, voy a decir una obviedad ya a la altura del nivel de ustedes, pues nosotros somos seres vivos y todos los seres vivos tienen formas de comunicarse, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el lenguaje es una forma de comunicarse que tenemos los seres humanos, ¿no? Forma de comunicarse que tenemos los seres humanos. Ahora, hay otra forma de comunicarse. ¿Existen otras formas de comunicación entre los seres vivos? Sí, la comunicación no verbal. Entre los seres vivos. ¿Cómo se pueden comunicar dos insectos, por ejemplo?
Me imagino por feromonas, pero no sabría cómo llamarle a eso. Bueno, no, es comunicación química. Bien, feromona, comunicación química. Perdón, los seres humanos también nos comunicamos químicamente, ¿o no? Sí, Claro, claro. Es más sutil en nosotros. Eh, pero los perfumes, pues, los perfumes se fundamentan eso es la comunicación. Hay perfumes que la publicidad, por ejemplo, recurre a la atracción sexual, qué sé yo, a la fortaleza de carácter, etcétera. Comunicación química, no confundir con lenguaje, comunicación química. ¿Las plantas se comunican químicamente? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Claro, claro. las plantas se comunican químicamente. No estoy, O sea, no estoy. está el proceso químico interno de las plantas, pero No, no, sí, comunicación gente sí, química. pero no sé cómo Comunicación química se podría comunicar entre. una con la otra. Bueno, hay un fenómeno de comunicación química que se conoce con el nombre de alelopatía, digamos. Entonces, son, son sustancias que las plantas liberan en las raíces, liberan a través de las raíces, las liberan al suelo y impiden el crecimiento de otras plantas. O sea, como que marcan, como que marcan el, la presencia mediante unas sustancias químicas, ¿no es cierto? Y que evitan que otros individuos de otras especies, incluso de ellas mismas, dependiendo del compuesto químico, que semillas germinen alrededor de esa planta. Es una de las explicaciones por las cuales ya los ecólogos vegetales de desierto dicen que son las explicaciones por las cuales las plantas están relativamente separadas una de otra en base a compuestos aleloquímicos. Mm. Eh, una planta, ¿cómo se puede comunicar con un insecto polinizador? ¿Por los colores llamativos de sus flores? Claro, por los colores llamativos de sus flores, los olores de las flores que resultan atractivos para un tipo de insecto y no para otros.
Bueno, también hay comunicación de naturaleza química, comunicación de naturaleza física, comunicación de naturaleza visual, basada en los colores, en las formas corporales, etcétera. Entonces, hay diferentes formas de cómo los seres vivos se comunican entre sí, ya sea entre especies diferentes y entre individuos de la misma especie. Entonces, el lenguaje es un sistema de comunicación, es un sistema elaborado de comunicación, en este caso, entre seres humanos, ¿ah? Que responde a normas, que responde a reglas. Entonces podemos decir nosotros, el lenguaje es un sistema estructurado que tienen los seres humanos para comunicarse entre sí, para intercambiar ideas, para dar a conocer cosas, etc. El lenguaje científico es un lenguaje especializado, restringido a los seres humanos que nosotros llamamos, o podríamos llamar, científicos o investigadores científicos. Y este lenguaje científico es el lenguaje que esa gente tiene para comunicarse, para intercambiar ideas, para difundir ideas, para contradecir ideas, ¿ah? Etcétera. Entonces, el lenguaje científico es un lenguaje especializado, propio de un grupo de personas que nosotros definimos investigadores o científicos. Ahora bien, hay un grupo de personas que puede recurrir al lenguaje científico, ¿ah? Profesionalmente, como el caso de los profesores de ciencia, que hacen uso del conocimiento científico para transmitirlo. Por lo tanto, para que la transmisión de ese conocimiento, de esa información, sea de buena calidad, el profesor tiene que entender el lenguaje científico, no al nivel de un investigador avesado, ¿no es cierto? Pero tiene que entender lo básico de ese lenguaje científico. Porque un profesor de ciencia, como usted está formado, ¿no es cierto?, en el ámbito de la ciencia, caso el profesor de biología en el ámbito de la ciencia natural. Lo mismo puede ser un médico tiene que estar, no estoy hablando de un médico científico, un médico investigador, sino que estoy hablando de un médico que atiende personas enfermas. Ya el médico tiene que entender el lenguaje científico, ¿no es cierto?, para ser capaz de leer artículos científicos, estar al día, conocer la terminología de cómo se describen las enfermedades, cómo se refieren los medicamentos, etc. Bien, entonces el lenguaje científico es un sistema organizado, ¿no es cierto?, según ciertas normas, ciertas reglas que usan los científicos para comunicarse entre ellos. ¿Qué características tiene, chiquillos y chiquillas, o qué características podría tener este lenguaje científico? Antes de que me respondan, entonces hay que diferenciar entre el lenguaje rutinario o cotidiano y el lenguaje científico.
O sea, cuando nosotros nos comunicamos rutinariamente, diariamente, ya, nos recurrimos al lenguaje científico en sentido estricto. Podemos usar la metodología de pensamiento científico, de razonamiento científico, para abordar las cosas rutinarias, pero no usamos el lenguaje científico. Sería una persona un poco llamativa, un poco estirada, pero cuando se juntan varias personas del área de la ciencia, del área de la biología, por ejemplo, en una fiesta, en una convivencia, ya rápidamente caen en su comunicación entre ellos, en sus conversaciones entre ellas, en el lenguaje científico. Y la persona que no forma parte de ese sistema muchas veces queda fuera de contexto, no entiende nada, digamos. Entonces, diferenciar obviamente, entre el lenguaje científico y el lenguaje cotidiano o rutinario. Ahora bien, estamos hablando de un lenguaje científico en general, ¿ya? Pero los matemáticos tienen un lenguaje aún más especializado, ¿no es cierto?, en términos de lengua especializada, que recurren a mucho simbolismo, simbología. Los biólogos también tienen un lenguaje dentro del lenguaje científico más especializado, los físicos, etcétera. Entonces, a veces un biólogo no entiende el lenguaje de los físicos, por ejemplo, o viceversa, cuando la gente está muy especializada. Ustedes, por ejemplo, que son profesores de ciencias naturales, tienen que tener la habilidad, ¿no es cierto?, para entender en el plano general el lenguaje de los físicos. Como no van a ser especialistas en física, ni siquiera profesores de física, sería mucho pedirle. Pero tienen que entender, ¿no es cierto?, el lenguaje de los aspectos generales de la física, de los aspectos generales de la química, los aspectos generales de la biología, en el caso de profesores de ciencias naturales. Pero como van a ser profesores de biología, bueno, ya ahí profundizan ya con un lenguaje más especializado. Un ejemplo de lenguaje especializado en los biólogos es como nosotros designamos los nombres científicos, Homo sapiens, por ejemplo. Canis, lupus canis, qué sé yo. ¿Ah? Si usted le dice a una persona común y corriente, parece un Homo sapiens, la persona no va a entender lo que usted le está diciendo. ¿Ya? Ahora, si lo entiende, se va a sentir ofendido porque uno le está diciendo a esa persona parece un Homo sapiens, parece un ser humano, digamos. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa conmigo? Digamos. Entonces, cuando ustedes han estudiado zoología, en la unidad de taxonomía, bueno, en teoría se encuentran con una gran cantidad de nombres científicos y ahí los empiezan a entender. Ahora, no son especialistas, pero podrán entender qué significa Homo sapiens. Primero, que es latín, y segundo, que Homo sapiens quiere decir el hombre que piensa. Entonces, si usted se especializa, qué sé yo, en entomología, podrá entender en español qué significa tenebrio molitor, por ejemplo. Fíjense que la palabra tenebrio está muy relacionado con tenebroso. Miren ustedes, tenebrio, que es un género de insecto, molitor es la especie, el escarabajo de la harina, tenebrio, molitor.
Los autores que le dieron el nombre al género, el nombre de tenebrio, bueno, es porque los individuos que ellos estudiaron eran de color negro. ¿Ya? Y tenemos una familia de insectos, Tenebrionidae, Tenebrionidae se pronuncia, Tenebrionidae se escribe, que su raíz quiere decir oscuro, tenebroso, maléfico, diabólico, porque lo oscuro antiguamente se asociaba, ¿no es cierto?, con lo oculto, con lo demoníaco. ¿Mm? Bien, tuvieron tiempo para pensar, ¿qué características creen ustedes que tiene el lenguaje científico? Eh, no se preocupen de adivinar. A ver, Amanda, que estás muda, en tu opinión, ¿qué características tiene el lenguaje científico? Ups. Acá es cuando ya entran los tecnicismos, ¿no? Sí. ¿Qué ¿Es características? formal? ¿Cuánto? ¿Es formal? Es formal, bien. Yo te pregunto, ¿no es cierto? Dime qué es lo que entiendes por formal. Acuérdense que este es un curso de epistemología y cada palabra que usamos tenemos que ser capaces de explicarlo. Cumple con como lo cumple con lo estricto. Podría ser, cumple con ciertas normas, con ciertas reglas. O sea, yo te decía, le decía que el lenguaje es un sistema estructurado, ¿no es cierto?, que utilizamos para comunicar y que cumple con ciertas reglas. El lenguaje científico entonces cumple con reglas que son más estrictas. Mm. Bien, queda claro lo que significa, formal. Bien, ¿qué otra idea? Cuando ustedes leen, estudian los mismos artículos que han leído en el curso o cuando estudian un capítulo de un libro, ¿no es cierto?, en otro curso de ciencia, ¿notan la diferencia entre cómo está escrito, cómo se dicen las cosas, con respecto del lenguaje común y corriente, el cotidiano, el rutinario, el de día a día? Sí, es eso que dice la Amanda, que es más técnico. Claro, eso es más técnico, entendiendo por técnico que es más preciso y con significado más acotado, ¿no es cierto? Y que para entender esos términos técnicos hay que ser como iniciado. O sea, ustedes están en un proceso de iniciación, a lo mejor alguno de ustedes se transforma en los próximos, qué sé yo, 10 años en un investigador avesado y ahí empieza entonces a ser parte de estos círculos de investigadores que usa el lenguaje científico casi misteriosamente. A ver, características del lenguaje científico, que es impersonal, ¿ya? Dice en otras palabras, cuando se comunica algo, raramente la persona dice a través del medio de comunicación,
yo hice esto, yo hice este otro, yo inventé esto, yo inventé esto otro, a pesar que hay investigadores científicos que tienen un ego bastante, elevado, digamos, un ego grande, sobre todo si tienen reconocimiento de sus pares, de sus iguales. Ustedes saben, deben asumir que los investigadores, los científicos se reúnen en gremios que se llaman sociedades científicas, la sociedad de biología, por ejemplo, la sociedad de astrofísica, la sociedad de química, la sociedad de entomología, la sociedad de ecología. Ahí se reúnen entonces las personas cuyo objeto de estudio, bueno, los insectos, la ecología, los fenómenos físicos, etcétera, y ahí entonces se cae en un lenguaje altamente especializado. Y la otra característica del lenguaje científico que trata de ser lo más objetivo posible, de tal manera de no dejar ambigüedades en lo que se dice. ¿Ya? Ahora, la objetividad máxima son las matemáticas. ¿Mm? Entonces, cuando una ciencia llega a usar profusamente las matemáticas, esa ciencia como actividad humana adquiere un mayor significado, mayor importancia. Así que una de las obsesiones de muchas disciplinas es poder lograr representar los fenómenos en un lenguaje matemático. Por eso que las ciencias sociales, ¿no es cierto?, están detrás de las ciencias naturales, detrás de la física, detrás de la química, porque sus fenómenos no se pueden analizar en términos matemáticos. Los fenómenos humanos, ya. Y la biología tiene algunas dificultades también para expresar, sus hallazgos teóricos en términos matemáticos. El lenguaje científico es universal. Dicho en otras palabras, lo que yo digo aquí tiene validez en teoría en cualquier parte del mundo. Recuerden que una de las características de la ciencia es ser universal. Si yo digo, ¿no es cierto?, que las manzanas caen por tal y tal razón, esa explicación es igualmente válida en otra parte del mundo. Por lo tanto, el lenguaje científico tiene que ser de carácter universal. Durante mucho tiempo, el lenguaje, entre comillas, oficial de la ciencia fue el latín. Por eso que nosotros todavía en zoología usamos el latín. Hay algunas razones por las cuales nosotros usamos el latín, las razones actuales, digamos. Porque el latín es una lengua muerta y el nombre de las especies no cambia. De tal manera que una especie descrita en el año 1800, ya descrita en latín, tiene el mismo significado actual, que es distinto de la denominación ya cotidiana, rutinaria de las especies, porque depende, ¿no es cierto?, del lugar donde esté esa especie. Pues, el perro, ¿no es cierto?,
no necesariamente significa lo mismo en todas partes, y además el lenguaje cuando se llama, en inglés tiene un- una palabra para designarse, en alemán tiene otra palabra para designarse, en qué sé yo, ruso y todos los idiomas que hay. Pero en zoología, perro se escribe de una misma manera. Y el zoólogo, si es ruso o es francés, va a entender, ¿no es cierto?, o chileno, va a entender que lo que se describe en un artículo, ¿ah?, se refiere a un perro común y corriente, por ejemplo. Solo que fue un trabajo hecho con un grupo de perros, ¿no?, qué sé yo, en francés, otro perro ruso, otro perro chino, digamos. Pero el perro, al fin y al cabo. Lenguaje universal. Después, el latín perdió validez con el avance de la ciencia, el surgimiento de la revolución científica, y ahí aparecieron lenguajes como el francés, el alemán. ¿Ya? Entonces los que querían hacerse científicos tenían que saber obligadamente francés y el alemán. Ahora han perdido, ¿no es cierto?, en términos científicos, terreno, el francés y alemán, en alguna disciplina, sí. Usted tiene que, para manejarse bien en la disciplina, aprender francés o alemán, que sí, o ruso. Pero en estos momentos la disciplina universal es el inglés. El inglés en sus distintas versiones, pues el inglés norteamericano, el inglés británico, el inglés canadiense, o australiano, qué sé yo, pero inglés. Y eso depende, ¿no es cierto?, en la dinámica de la ciencia y de quienes hacen la ciencia. Pues en Estados Unidos, ¿no es cierto?, o sea, un porcentaje importante de la ciencia moderna, no por nada están llenos de premios Nobel, personaje importante ha sido un porcentaje importante del conocimiento científico moderno ha sido provisto por ese tipo de países. El otro aspecto es que el lenguaje científico es un lenguaje conciso, me olvidaba decir. No es un lenguaje poético. Se tiene que reducir al máximo lo que se dice o lo que se escribe. Y para para lograr esta concisión se usan muchos códigos, se usan muchas siglas, mucha terminología específica. Nombre, por ejemplo, una sigla común en el lenguaje de la biología. ADN. ADN, pues, bien, otro. ATP. ATP, bien. Otro. REC. Ujú. Entonces, uno, para entender lo que se está comunicando, tiene que conocer esos códigos, tiene que conocer la sigla y la terminología específica. Después tenemos que usa vocabulario unívoco. Esto quiere decir que el vocabulario tiene un solo sentido, un solo significado. Que tiene que ver un poco con lo objetivo. Dicho en otras palabras, cuando usted describe la flor es roja, por ejemplo,
las personas que leen eso o que escuchan eso podrán tener un concepto ligeramente distinto entre ellas de rojo. ¿Ah? Como el rojo corresponde a un pigmento, una sustancia química, ¿ya? Un lenguaje más preciso, más unívoco, es referirse al pigmento o a la concentración de determinado pigmento. Antiguamente, por ejemplo, la distancia se expresaban en, en, eh, en zancadas. La distancia más corta en codos o en brazas. Y ahora han sido reemplazados cada vez más por unidades un poco más precisas. Entonces, usa vocabulario unívoco. Ahora, no es fácil usar un vocabulario unívoco, porque uno tiene que buscar, ¿no es cierto?, las palabras con significados precisos. Y esto requiere entonces preparación, por un lado. En Estados Unidos hay cursos que le enseñan a la gente cómo escribir artículos científicos. Y la práctica. Después, el lenguaje usa elementos de discursos. De elementos de discurso. Definición, define, demuestra, enuncia, explica, caracteriza y así sucesivamente. Entonces, cuando hay ya cuando se está comunicando algo en ciencia, empiezan a aparecer todos estos términos y estos verbos. Definir, demostrar, enunciar, explicar, caracterizar, describir, que son los verbos que son de uso corriente, básico, en las clases de ciencia. Elementos discursivos. ¿Alguna pregunta, chiquillos y chiquillas, respecto de esto? Bien. ¿Qué usos o funciones le damos nosotros a la ciencia? Transmitir, ¿qué función, perdón, le damos al lenguaje científico? Transmitir información. Como los productos, ¿no es cierto?, de la actividad de la ciencia es generar conocimiento, ¿ya? Gran parte de ese conocimiento se transmite bajo la forma de información. ¿Ya? Otro uso importante es expresar argumentos a favor
de un objeto de estudio, a favor de un hallazgo, a favor de un descubrimiento, a favor de una teoría. Pero no necesariamente expresar argumentos a favor de las cosas que se dan en ciencia o que se encuentran en ciencia, sino también expresar argumentos en contra, ¿no es cierto?, de teoría, en contra de afirmaciones, en contra de descubrimientos, en contra de hallazgos. Pregunta: ¿qué significa o cómo entienden ustedes expresar argumentos? ¿Qué es un argumento? Es un fundamento que sostiene una idea. Puede ser, bien, ¿cómo me dijiste? ¿Es un fundamento que sostiene una idea? Sí, eso dije. Ya. O bien, no solo sostiene una idea, sino que rebate una idea. Ahora bien, ¿qué entiendes tú por fundamento? Es un fundamento, me dijiste. ¿Qué entiendes tú por eso? Pueden ser datos o un estudio. Claro, bien, ¿no es cierto? Que es una defensa o un rebate basado en evidencias, en hechos, en datos, en estudios. En el fondo, basado en evidencia. Una evidencia puede ser un dato, puede ser un estudio, una fuente autorizada, lo dijo Dios, por ejemplo, para los católicos o los creyentes, lo dijo Dios, y puesto que lo dijo Dios, basta y sobra, digamos. O lo dijo Einstein, qué sé yo, o lo dijo mi profesor de ciencia. ¿Mm? Expresar argumentos. Crear tradición. ¿Cómo creen, cómo se puede, en la opinión de ustedes, cómo se puede crear tradición en ciencia mediante el lenguaje? Profe, disculpe, ¿cuál fue la pregunta? Deme ejemplo ustedes cómo entienden crear tradición, o sea, estamos en las funciones, usos del lenguaje. ¿Cómo el lenguaje científico puede ayudar a crear tradición dentro de la ciencia?
¿Alguna opinión? Cuando usted lee un libro, estudia un libro para una prueba, lo que contiene el libro, además de información científica y datos y esto y lo otro, ¿hay tradición ahí? Profe, ¿no Sí, será que profe. solo el hecho de ocupar el lenguaje es como crear una tradición? Bueno, claro, es crear la tradición, el uso del lenguaje, ya. Estoy buscando igual que ustedes, pero yo un diccionario de papel para dar una definición más precisa de tradición, porque a lo mejor tenemos conflicto para entender lo que es tradición. 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 Transmisión de creencias, costumbres de unas generaciones a otras. Estas mismas creencias, costumbres. Tradición, transmisión de creencias, costumbres, historia, conocimientos, antecedentes. Entonces, obviamente el lenguaje científico sirve para crear tradición en ciencia. ¿Ya? Usted, si fuera, por ejemplo, historiador de la ciencia, ya podría ir a algunas bibliotecas importantes y leer los tratados de ciencia del siglo XVI, por ejemplo, ¿ya? Y ver ahí qué contienen, qué supuestos contienen. ¿Ah? Que después la ciencia moderna los ha rebatido, los ha declarado mitos, creencias, como la alquimia, por ejemplo, los alquimistas, pero se les reconoce a los alquimistas que fueron los fundadores que permitieron el desarrollo de la química como ciencia. Entonces, en los escritos, ¿no es cierto? Llámense tratados, llámense libros, llámense papers, ¿ya? Hay tradiciones que quedan pasmadas ahí ya sea en el papel o ahora en el disco duro, en el pendrive, qué sé yo, en la computadora, que la generación siguiente los puede usar. Y a partir de esa creencia, de esas ideas, comenzar a construir el edificio actual. Recuerden que hay una expresión que dice sobre hombros de gigantes. Entonces, cuando yo voy a comunicar una idea, reviso lo que está escrito respecto de esa idea. Si yo voy a estudiar un problema científico, reviso lo que está escrito alrededor de ese problema científico. Si voy a hacer una tesis de grado, donde tú optar a máster, optar a doctor, yo reviso la literatura y me armo una idea de qué tradición hay ahí, qué ideas
qué diversidad de cosas, qué conceptos, qué sé yo, están ahí, ¿ya? Y que me están permitiendo a mí, como el soporte de lo que yo voy a construir, hacer. Otra función del lenguaje de la ciencia es someter a juicio de pares. Esto es bien, bien importante, someter a juicio de pares. Cuando yo escribo un paper producto de una investigación, antes que ese paper transmita la información que yo estoy queriendo transmitir, ¿ya? Ese documento lo revisan personas igual que yo. Y pueden decir, no, yo a este gallo no le creo nada. O bien, no entiendo lo que está diciendo. Es impreciso en lo que está diciendo. Hay errores de cálculo en los cálculos que hizo. Partió de un supuesto equivocado. ¿Y de dónde salió ese supuesto? De la revisión de la bibliografía, de la revisión de lo que se ha escrito en torno a eso. Eso es someter a juicio de pares. Si los pares están conformes con mi trabajo, que está expresado en lenguaje científico, ya mi paper se publica y lo conoce todo el mundo, en teoría. ¿Ya? Por lo menos lo conocen mis pares. Pero en teoría lo conoce todo el mundo. En teoría lo conoce el universo. En teoría. ¿Ya? Ese es el sueño de los investigadores, que sus hallazgos los conozca el universo. Estoy exagerando un poco, pero ya voy a entrar a fundamentar las cosas. Someter a juicio de pares. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso con el lenguaje. El lenguaje que yo uso tiene que cumplir los requisitos de más arriba, los que les mostré recién. También el lenguaje científico sirve para cuestionar hallazgos o reportes de hallazgos. Entonces, si yo estoy en un congreso científico, ya y el investigador reporta haber encontrado tales hallazgos, y yo puedo entrar a cuestionar en el lenguaje apropiado, ¿no es cierto?, el hallazgo. O el investigador, ¿no es cierto?, encuentra esqueletos en alguna parte, ¿ya? Territorio de difícil acceso, encuentra esqueletos y él reporta, qué sé yo, esqueleto de una nueva especie de ser humano. Entrega su antecedente. Bueno, otros lo pueden cuestionar a través de cartas, a través de artículos que aparecen en las revistas científicas, con obviamente el lenguaje adecuado. Y después, la función es una función metalingüística, que es crear nuevos términos, nuevas aproximaciones lingüísticas a partir de hallazgo o a partir del desarrollo científico, ¿ya?, o el desarrollo tecnológico. Piensen, por ejemplo, la palabra pendrive. En estos momentos
nosotros estamos llenos de palabras nuevas asociadas a las computadoras, al lenguaje computacional. Y ya algunas son de uso cotidiano, como pendrive, CD, ¿eh? Disco duro, software, hardware, etcétera. Producto de los hallazgos, los inventos científico-tecnológicos que han pasado del ámbito científico-tecnológico al ámbito rutinario, al ámbito cotidiano. En estos momentos la ciencia moderna tiene un perfil muy fuerte tecnológico, o sea, la ciencia ahora es científico-tecnológico. Gran parte de los hallazgos están asociados a desarrollos tecnológicos. Piensen solo el caso de la vacuna. Entonces han aparecido una cantidad enorme de términos que salen, ¿no es cierto? Algunos de ellos salen hacia el lenguaje cotidiano, hacia el lenguaje rutinario. Y cuando se les pide a los profesores de ciencia, por ejemplo, ¿no?, que socialicen la ciencia, bueno, eso quiere decir que, entre otras cosas, estos términos que están apareciendo a una velocidad enorme, pasen sin gran dolor, sin gran dificultad al uso cotidiano, porque se están usando con mucha frecuencia y a veces mucha gente no los entiende y queda fuera de. Y si hablamos de una educación democrática, bueno, mientras más gente conozca estos tipos de términos, mejor todavía. Entonces, la función metalingüística es una función que es la de crear términos, ¿ya?, a partir de formas de comunicación muy acotadas, muy de grupos, grupos de especialistas, me refiero. Por supuesto que estos términos tienen que adquirir un cierto grado de formalidad, ¿no?, para ser válidos. Uno de los medios, una de las formas habituales de la comunicación científica es a través de los llamados artículos científicos. También la comunicación científica, ya con uso del lenguaje científico, se hace a través de libros, a través de congresos, incluso últimamente a través de periódicos. Si ustedes ven ahí, creo que el día viernes en Mercurio, van a notar que hay ciencia y medio ambiente, un cuerpo en ciencia y medio ambiente. Por supuesto que no es divulgación científica en sentido estricto, sino que es divulgación de hallazgos científicos a nivel de ciudadano común y corriente, ciudadano cotidiano, pero obviamente se usan ciertos términos, y el muchacho o la muchacha que se quiere dedicar al periodismo científico, bueno, tiene que estudiar algo de ciencia y conocer el lenguaje de la ciencia. Hay una especialidad dentro del periodismo científico. Bueno, entonces tenemos medios de comunicación, el libro,
la presentación en congreso, antiguamente eran las cartas, ahora no tanto, y tenemos los artículos científicos, eso que yo le estoy mostrando acá. Los artículos científicos en términos tradicionales se conocen como paper, que en inglés quiere decir papel. Y algunos artículos científicos que han renovado la ciencia, ¿no es cierto?, no han sido más largos que 8, 10 páginas, contra un libro de 600, 800 páginas. Ahora bien, los artículos científicos, esto que lo estoy mostrando yo, reportan los hallazgos físicos, hallazgos teóricos, del día a día, semana a semana. Los libros reportan los hallazgos ya consolidados, que ya han sido aceptados por una gran parte de los investigadores, de los científicos que estudian el objeto de estudio abocado, el objeto de estudio del interés del libro. Entonces, en un libro de biología están incorporados ya el conocimiento consolidado. En una revista científica de biología está el conocimiento que se está creando. Que a los 2 o 3 meses puede que ese conocimiento quede invalidado para que alguien dijo, mira, lo que publica fulanito de tal, ya lo cuestiono. No hay antecedentes verificables en lo que él señala. Entonces, en ciencia hay revistas importantes como Science y Nature. Eso sí que publican hallazgos que son universales. O sea, lo que está aquí ya es igualmente válido en la quebrada del aquí. Y estos artículos tienen una estructura aparentemente árida, poco atractiva, solo para iniciados, digamos, para personas que están metidas ahí. Aquí hay un artículo en español, cómo escribir un artículo científico, ¿no es cierto?, en una revista especializada. ¿Ya? Y aquí tenemos la estructura del DNA. Y el autor aquí revisa, empieza a examinar con cierto grado de cuestionamiento, de desconocimiento, ¿no es cierto?, el modelo de doble hélice del DNA propuesto por Watson y Crick. Por ejemplo, el artículo original de Watson y Crick, donde proponen el doble hélice, es un artículo cortito, increíblemente corto. ¿Ya? Sin embargo, fue capaz de revolucionar, ¿no es cierto?, la biología moderna. Ahora bien, díganme ustedes, ¿han leído artículos científicos ya en algún curso? Yo los artículos que le doy a leer, en sentido estricto, no son artículos científicos, sino que son artículos de divulgación científica, artículos de análisis científico relativamente complejo, porque es en una revista que se llama Investigación y Ciencia, una revista de divulgación científica, pero dirigida a un público educado en ciencia. Entiéndanse profesores de ciencia, entiéndanse médicos, entiéndanse ingenieros, qué sé yo, entiéndanse también investigadores científicos, ¿ya? Pero en principio los investigadores científicos cuando investigan recurren a este tipo de artículos. La tradición
respecto del objeto de estudio, ¿no es cierto?, que representa, contiene este artículo. Entonces uno puede, por ejemplo, en la era Darwin, ¿no es cierto?, aun cuando Darwin escribió el libro, y conocer ahí la tradición armada en torno a la teoría teoría de la evolución. Díganme, chiquillas y chiquillos, ¿ustedes ya han leído artículos científicos? Sí, en biología nos han mandado algunos y un compañero nos mandó unas revistas que traen artículos científicos. Ya, ok, bien. Entonces, dime tú, ¿cuáles son cómo está estructurado un artículo científico? ¿Me entiendes? Esta es la pregunta, ¿cómo está estructurado un artículo científico? Como que ya presenta el título, el autor, y que en un inicio presenta el tema, como por ejemplo puede ser Sí, sí, una pero, hipótesis. pero más formalmente, ¿cuál es la estructura formal de un artículo científico, de un paper científico? En el chat, la Valentina Mosó dice las palabras claves. La parte formal, la parte formal. Yo no tengo contemplado en este curso hacer un análisis del paper desde el punto de vista de la estructura y la naturaleza del lenguaje que usa, porque yo les doy a leer bastante artículos y no quiero abrumarlos con tanta cosa. Después de todo este curso son 2 créditos nomás, pero me imagino que en otra asignatura tienen que analizar el, un paper, la estructura de un paper. ¿Cuáles son los componentes básicos de un artículo? Bueno, además de lo que están viendo ahí ustedes, que como del título, el autor, la filiación del autor, ¿qué se entiende por filiación del autor? Dónde está, cuál es su ligación, con qué institución está ligado, digamos, ¿no? Las palabras clave, ¿no? Pero las partes principales del cuerpo del artículo son las siguientes: la introducción, materiales y métodos, resultados, discusión de los resultados, se llama simplemente discusión, y las referencias citadas. Ya las referencias citadas o la bibliografía consultada, etc. O sea, fíjense ustedes que en un artículo científico donde se comunican hallazgos, ¿no? Son básicamente 5 puntos, 5 secciones. Y a veces cuesta un montón ya prepararlas.
¿Qué idea tienen ustedes respecto de la introducción? Como su título dice, es lo que uno trata de cautivar y introducir al tema, ya de forma un poquito más profunda se podría decir. Definiendo, por ejemplo, de qué se va a tratar y por qué se va a tratar. Ya podemos decir que la introducción contiene el planteamiento del problema, ¿no es cierto? El planteamiento del problema contiene Se podría decir que posee planteamiento de problema en caso de que no contenga como tal el planteamiento de problema, porque hay veces que incluyen un apartado que resuelven el problema. Ahí no te entendí. Es que hay artículos científicos que incluyen una introducción y luego responden, después de la introducción, a el problema en cuestión. Y en la introducción solo se basan en el por qué, la definición. ¿Y qué artículo es? ¿Conoce algún artículo? Porque me llama la atención. Sí, el otro día leí uno de la eutanasia. ¿En qué Tendría que revista? buscarlo. ¿En qué revista? Tendría que buscarlo como para mandárselo, pero salía así. El por qué, por ejemplo, la introducción hablaba de la definición de la eutanasia y el por qué se buscaba aplicar. Y luego en la segunda sección buscaba la respuesta a esa pregunta. Más que la introducción. Ya. Habría que verlo, habría que verlo. Bueno, tengo que señalar yo que hay muchas revistas científicas en función, en relación a la enorme diversidad de disciplinas científicas que hay. Entonces, algunas siguen estándares peculiares, digamos. Ya, a lo mejor era una revisión lo que estás haciendo, mencionando. A lo mejor no era un artículo científico en sentido estricto. Bueno, en la introducción se plantea el problema, se fundamenta, ¿ya? ¿Por qué ese problema? Se plantea la hipótesis y se plantean los objetivos en la introducción. Como lo dice la palabra, como decía alguien recién, es la puerta de entrada del lector, que es un par, al estudio realizado. Pero es una puerta de entrada formal. Dice en otras palabras, el autor o los autores del artículo están de etiqueta ahí, encorbatados, qué sé yo, esperando que alguien pase por la puerta. Y le muestran ya todo lo pertinente con el propósito de que esa persona se interese en avanzar más en el artículo científico, en la lectura del artículo científico. La presentación del problema, ya, o la identificación del problema, los fundamentos de ello, porque es un problema, la hipótesis, este estudio lo vamos a hacer en el marco de tal y tal cosa, esto es lo que creemos nosotros, y finalmente los objetivos. Ya, la hipótesis vamos a ver nosotros más adelante. Después, materiales y métodos. ¿Qué es lo que contiene materiales y métodos? En breve, en síntesis. Bueno, como me está pillando el tiempo y quiero terminar esto ahora, en materiales y métodos se cuenta, se narra qué fue lo que hizo y cómo lo hizo y dónde lo hizo. Por ejemplo, si fue un estudio de campo, ¿no es cierto? El estudio se hizo,
en el en Guanaquero, ahí se instaló una parcela, ¿no es cierto? Y uno ahora pone las coordenadas geográficas según los GPS, ahí se hizo. ¿Ya? Se hizo en el laboratorio tanto, se usaron tales animales, se usó tales plantas, se midieron, se pesaron, qué sé yo. Materiales, y métodos. Materiales, las cosas con que se hicieron las cuestiones. Y los métodos, los procedimientos, las metodologías con que se hicieron. Idealmente se tienen que usar métodos estándares, ¿ya? de uso común en el ámbito científico respecto del objeto de estudio. Los resultados, en la sección resultados. En los resultados se comunican lo que se logró, sin ni más, sin ni menos. Y aquí es la objetividad de la ciencia. Aquí, sin cosa de resultados, en donde se muestra con fuerza la objetividad de la ciencia. ¿Ya? Y los resultados, si apoyan la hipótesis, si no apoyan la hipótesis, o si los resultados están absolutamente nada que ver, digamos. En la discusión, esto es bien interesante, la discusión, y es una de las cosas más difíciles de escribir. Las dos partes más difíciles de escribir son la introducción, fíjense ustedes, y la discusión. En la discusión, usted pone en contexto los resultados que logró con lo que dice la literatura, con los hallazgos que la literatura reporta. Como quien dice, los resultados de la discusión son la interpretación. En los resultados no va a interpretación, en la discusión va la interpretación de lo que usted encontró, que está en los resultados, a la luz, ¿no es cierto?, del marco teórico que está en la introducción, de lo que dice la literatura, de lo que se entiende en las letras. Dicho en otras palabras, en la discusión es donde se crea el conocimiento, el significado de lo que encontró. ¿Ya? El resultado. 2 más 2, 4, punto. En la discusión, ¿qué significa? Significa en el contexto de lo ya conocido, 2 más 2, 4. ¿Ya? Eso es conocimiento. Ahí es donde se crea el conocimiento. Ahí es donde el investigador contribuye a la ciencia, ¿no es cierto?, con un determinado conocimiento. Y finalmente tenemos las referencias. Aquello que, como dice, los gigantes sobre los cuales usted se paró. Porque se parte del supuesto que siempre se parte del supuesto que hay algo previo hecho por alguien. Bueno, estamos justo la hora. Ahí están las referencias de esta clase. Invitación a la ciencia, a su método y a la biología. Ideas que cambian el mundo. Innovación, investigación y ciencia. Y las grandes preguntas de la ciencia. ¿Alguna opinión? ¿Comentario? ¿Pregunta? No, ninguna, profe. Ya.
creo que voy a, para la próxima clase, le voy a subir un artículo científico para que ustedes lo lean y lo podamos analizar, no desde el punto de vista del hallazgo y de los conocimientos, sino desde el punto de vista del lenguaje. Tiene que ser un artículo científico, digamos, clásico, ¿ya? Relativamente moderno. Y en español, por supuesto, para que ustedes se den cuenta de la terminología. Próxima clase, entonces, vamos a analizar el lenguaje de un artículo científico. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora. Que tengan una buena tarde. Voy a proceder entonces a dejar de compartir y después a desconectarme. Ya, profe, gracias. Que Chao, esté profe, igual. que esté bien. Una buena Hasta tarde. luego, profe. Chao, Cuídense. que estén bien. Hasta luego. Chao.